Hola, mi nombre es Verónica Latorre y hoy presentaré el tema de electroquímica. ¿Qué es la electroquímica? Es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Las reacciones químicas que se dan entre la interfase de un conductor eléctrico y un conductor iónico, pudiendo ser una disolución y en algunos casos especiales un sólido. Iniciaremos con el concepto de reacciones redox, las cuales son de tipo químico que llevan la transferencia de electrones entre reactivos alterando el estado de oxidación. Por lo tanto, existen dos procesos, oxidación y reducción. En el proceso de oxidación se pierden electrones. Por otro lado, en la reducción se ganan electrones. Para esto podemos considerar dos agentes, reductor y oxidante. El agente reductor es la sustancia que sufre el proceso de oxidación, es decir, cede sus electrones. Por lo contrario, el agente oxidante es la sustancia que se reduce, es decir, que gana electrones. Teniendo en cuenta estos conceptos, conoceremos la composición de la celda electroquímica. La celda es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas, y para ello existen dos tipos, galvánica y electrolíticas. Las galvánicas suelen ser espontáneas, mientras por lo contrario la electrolítica es no espontánea. Por otro lado tenemos los electrones, que es la superficie sobre las cuales tienen lugar las semireacciones de oxidación y reducción. El ánodo es el proceso en el que se ocurre la oxidación y el cátodo es donde ocurre la reducción. Pero ¿cómo sabemos la espontaneidad de las reacciones redox? Pues gracias al potencial de la celda, también conocido como fuerza electromotriz, podemos conocerlo. Esta está formada por dos reacciones de la celda, una de las cuales tienen un potencial electrocaracterístico. Estos potenciales miden la fuerza impulsora de las dos semireacciones. Pero ¿cómo se obtiene? El potencial de la celda se obtendría restando los potenciales de ambas celdas, es decir, el cátodo menos el ánodo. Pero ¿qué pasa si la reacción no se lleva a una condición estándar? Es decir, que la temperatura no es a 25 grados centígrados y que las concentraciones de todas las especies no son 1 molar. Para ello podemos utilizar la ecuación de Nernst, la cual relaciona las concentraciones de los componentes y de la reacción celular con un potencial celular estándar. Estos son los principales componentes de la ecuación de Nernst. Podemos tener la temperatura en Kelvin, los electrones transferidos en la reacción, la constante de Faraday, entre otras. También tenemos esta misma ecuación a condiciones estándar, es decir, 25 grados. Por último, podemos observar los componentes o el sistema comenzando por los electrolitos, el cual es la sustancia que se ioniza y comporta como un conductor eléctrico. Por otro lado tenemos los electrodos, los cuales, como antes se mencionaba, aquí ocurren las semireacciones de oxidación-reducción. Otro componente es el puente salino, el cual es un dispositivo que se mantiene al contacto eléctrico y cierra el circuito. El conductor externo es el medio metálico por el cual se transportan los electrones. Y por último, el voltímetro, que mide el potencial del circuito. En este proceso, la pérdida de electrones sucede en el ánodo, los cuales finalmente son transferidos al cátodo. Y con esto finalizaríamos el tema. Gracias.